Salgan del banco ahora mismo o llamo a seguridad. Estas palabras resonaron en el aire, mientras el sonido del papel rasgándose atravesaba el Madison National Bank como un disparo. La gerente, Brigitte Hawthorne, sostenía en alto las dos mitades de un cheque de $5,000, asegurándose de que todos en el abarrotado vestíbulo de la tarde del viernes pudieran ver su decisiva acción. Frente a ella se encontraban dos gemelas de 13 años, Sarah y Suri Johnson, con sus uniformes escolares impecables y planchados, y rostros que reflejaban una mezcla de sorpresa e incredulidad. El cheque de su padre es fraudulento y voy a llamar a seguridad, anunció Brigitte, con una voz que resonó en el suelo de mármol con una autoridad casi ensayada. La satisfacción en su tono era inconfundible. Las había atrapado. A esas dos niñas negras que habían entrado en su impoluta sucursal suburbana pensando que podrían engañarla. Las manos de Sarah se movieron con rapidez. Su teléfono ya lo grababa todo. La cámara captó la expresión triunfal de Brigitte. El cheque roto aún se sostenía como un trofeo. Los demás clientes observaban con una mezcla de curiosidad y juicio. A su lado, los dedos de Suri volaban sobre la pantalla de su teléfono, enviando mensaje tras mensaje. Su joven rostro se serenó a pesar de la humillación que le quemaba en el pecho. Tu papá va a ir a la cárcel por fraude con cheques, sonrió Brigitte con sorna, inclinándose ligeramente hacia adelante, saboreando el momento. Llevaba 15 años al frente de esa sucursal y sabía reconocer los problemas cuando los veía. ¿Dos chicas negras con un cheque de $5,000? Por favor. No era ninguna ingenua. Pero afuera, algo estaba sucediendo que lo cambiaría todo. Una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo junto a la acera. No era una camioneta cualquiera, sino un Bentley Bentayga personalizado que valía más que la casa de la mayoría. La puerta se abrió y salió David Johnson, director ejecutivo de Johnson Technologies, con un traje Tom Ford impecablemente confeccionado de $10,000. Miró su teléfono, los mensajes desesperados de su hija Suri, la transmisión en vivo de Sarah que ya contaba con miles de espectadores. Se le tensó la mandíbula. Alguien acababa de cometer un error muy costoso. Lo que Brigitte Hawthorne ignoraba, lo que jamás habría imaginado, era que acababa de romper un cheque del hombre cuya empresa tenía $50 millones depositados en su banco. Acababa de humillar a las hijas de uno de los directores ejecutivos negros más influyentes de Estados Unidos. ¿Y la grabación de Sarah? Estaba a punto de convertir a Brigitte Hawthorne en la mujer más odiada de Internet. Antes de adentrarnos en cómo la suposición racista de esta gerente bancaria suburbana destruyó su carrera, si estás cansado de ver historias como esta en la vida real, suscríbete y cuéntanos de qué país eres. Queremos saber hasta dónde ha llegado este video. Ahora, retrocedamos 3 horas y veamos cómo dos estudiantes brillantes que intentaban depositar dinero para su viaje a la Feria de Ciencias terminaron en una confrontación que le costaría millones de dólares al Madison National Bank y expondría un patrón de discriminación oculto durante años. Sarah y Suri Johnson, de 13 años, no tenían ni idea de que una simple visita al banco cambiaría sus vidas para siempre. Estas hermanas gemelas no eran unas estudiantes cualquiera de la Academia Preston. Eran alumnas de honor, mentes jóvenes brillantes que acababan de llevar a su equipo de robótica a la victoria en los campeonatos estatales. Y ahora tenían la vista puesta en un premio aún mayor, la competencia internacional de robótica en Japón. Su padre, David Johnson, les había extendido un cheque por $5,000 para cubrir los gastos del viaje. Pero David no era un padre cualquiera. Era un hombre que había construido un imperio desde cero. Criado en hogares de acogida, pasando de un hogar a otro, David nunca tuvo a nadie que creyera en él. Así que aprendió a creer en sí mismo. Con pura determinación, incontables noches sin dormir y una visión inquebrantable, construyó Johnson Technologies desde sus cimientos. Hoy, su empresa tiene un valor de $500 millones. Pero a pesar del éxito de su padre, Sarah y Suri eran jóvenes con los pies en la tierra y humildes. Aquella tarde de viernes,
Vestidas informalmente con sudaderas con capucha y vaqueros, tomaron sus mochilas y subieron al autobús urbano hacia la sucursal suburbana del Madison National Bank. No necesitaban chofer ni coches de lujo. Eran solo dos niñas con la misión de depositar un cheque para poder representar a su escuela en el escenario mundial. En el Madison National Bank, Brigitte Hawthorne estaba sentada en su despacho, observando su territorio. Durante 15 años había sido la gerente de esa sucursal y lucía ese título con orgullo. Sus paredes estaban decoradas con placas y certificados, premios por prevención de fraude, excelencia en seguridad y gestión excepcional. Brigitte se enorgullecía por encima de todo de una cosa: proteger el banco del fraude. Creía tener un sexto sentido para detectar problemas. Y eso fue precisamente lo que creyó ver cuando Sarah y Suri entraron por esas puertas de cristal a las 2 de la tarde. Era una tarde de viernes ajetreada. El banco estaba lleno de clientes, empresarios con traje, parejas mayores y jóvenes profesionales. Las gemelas se pusieron al final de la fila, pacientes y educadas, mirando sus teléfonos mientras esperaban. Pasaron 20 minutos. No se quejaron ni armaron ningún escándalo. Simplemente esperaron su turno como todos los demás. Pero desde su oficina, Brigitte no les quitaba la vista de encima. Dos adolescentes negras con sudaderas con capucha en su sucursal de lujo. No vio estudiantes brillantes. No vio campeonas de robótica. No vio niñas. Vio lo que sus prejuicios le decían que viera: problemas. Sin dudarlo, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Jerome, el guardia de seguridad del banco. Vigila a las dos de las sudaderas, puede que haya problemas. Jerome miró su teléfono, luego a las gemelas que esperaban en silencio en la fila, y sintió un nudo en el estómago. Pero Brigitte era su jefa. ¿Qué podía hacer? Finalmente, Sarah y Suri llegaron al mostrador. Jennifer Chen, una cajera nueva que llevaba solo 3 semanas en el banco, la saludó con una cálida sonrisa. Las gemelas le devolvieron la sonrisa, aliviadas de haber terminado por fin con el trámite. Entregaron el cheque de su padre, $5,000, firmado por David Johnson, girado contra su cuenta en ese mismo banco. Jennifer comenzó a procesar la transacción, tecleando el número de cuenta y escaneando el cheque. Todo parecía rutinario. Pero antes de que pudiera completar el depósito, una voz aguda resonó en el aire. ¡Alto ahí! Brigitte Hawthorne apareció junto a Jennifer, con expresión severa y la mirada fija en él. «Cheque». Jennifer la miró, confundida. «Necesito verificar esto», anunció Brigitte, en voz lo suficientemente alta para que la oyeran los clientes cercanos. Tomó el cheque y lo examinó con exagerado escrutinio. «Cualquier cheque de más de $1,000 de clientes nuevos requiere mi aprobación personal». Sarah, siempre la más locuaz de las gemelas, intervino cortésmente. «No somos clientes nuevos, señora. Tenemos cuentas aquí desde hace años. Nuestro padre las abrió cuando nacimos». Los labios de Brigitte se curvaron en una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. «Yo lo juzgaré». Antes de continuar con lo que sucede a continuación, si te está gustando esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación. Estas historias importan, y su apoyo nos ayuda a seguir contándolas. Suri dio un paso al frente, con voz tranquila y pausada. «Nuestro padre es David Johnson. Tiene cuentas en Madison National desde hace más de una década. Este es un cheque legítimo para la competencia de robótica de nuestra escuela». Pero Brigitte ya había tomado una decisión. Mientras permanecía allí, sosteniendo el cheque como si fuera una prueba en un crimen, una pregunta flotaba en el aire, tácita pero poderosa. ¿Alguna vez te han discriminado simplemente por estar en un lugar donde alguien decidió que no pertenecías? Deja tu respuesta en los comentarios. Lo que las gemelas ignoraban era que esto era solo el principio. Y lo que Brigitte Hawthorne ignoraba era que acababa de cometer el mayor error de su vida. Brigitte sostuvo el cheque a contraluz, entrecerrando los ojos como si examinara un billete falso. Luego dirigió su atención a las gemelas,
con expresión endurecida. Necesito ver su identificación. Sara y Suri intercambiaron miradas, pero obedecieron sin rechistar. Cada una sacó su cartera y entregó su identificación oficial. Brigitte las tomó, examinándolas con la intensidad de un detective que analiza pruebas en la escena de un crimen. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y entrecerró los ojos. Estas parecen sospechosas. Sara parpadeó incrédula. ¿Sospechosas? ¿Sus identificaciones oficiales? ¿Qué tienen de sospechoso? He visto muchas identificaciones falsas, respondió Brigitte con frialdad. Necesitaré otras formas de verificación. Las gemelas sintieron las miradas de los demás clientes, pero mantuvieron la compostura. Sara buscó en su mochila y sacó su identificación de estudiante de la Academia Preston, su carné de biblioteca e incluso su tarjeta de miembro del equipo de robótica. Las colocó todas sobre el mostrador como si fueran cartas. Aquí tienen, dijo Sara con voz firme a pesar de la creciente frustración. ¿Y si eso no es suficiente? Sacó su teléfono y abrió la galería de fotos. Aquí hay fotos nuestras con nuestro papá. Él es David Johnson. Esta se tomó en nuestra fiesta de cumpleaños el mes pasado. Y esta fue en la competencia de robótica cuando ganamos. Brigitte apenas miró la pantalla antes de hacer un gesto de desdén con la mano. Cualquiera puede falsificar fotos hoy en día. Con toda esta tecnología, se puede hacer que cualquier cosa parezca real. Necesito verificar esto directamente con el titular de la cuenta. De acuerdo, dijo Suri, manteniendo la calma incluso cuando su hermana apretaba la mandíbula. Llámalo. Nuestro padre es David Johnson. Su número está registrado en la cuenta. Brigitte regresó a su oficina, y las gemelas pudieron verla a través de las paredes de cristal, marcando un número. Sabían que su padre estaba en una importante reunión de la junta directiva. Les había dicho esa mañana. Pero seguramente su asistente contestaría y lo confirmaría todo. Los minutos pasaban. La fila detrás de ella se había alargado y la gente comenzaba a murmurar. Jennifer Chen permanecía incómoda en su puesto, sin saber qué hacer. Nunca había visto nada igual en sus 3 semanas en el banco. Finalmente, Brigitte salió de su oficina, pero su expresión no se había suavizado. Hablé con alguien que decía ser el asistente del señor Johnson. Dijeron que el cheque era legítimo. Sara sintió un gran alivio. ¿Entonces todo está bien? ¿Podemos hacer el depósito? No tan rápido, espetó Brigitte. No sé quién era esa persona. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido tu amigo haciéndose pasar por asistente. Necesito hablar directamente con el titular de la cuenta. Pero acabas de decir que su asistente lo confirmó, protestó Suri, elevando ligeramente la voz a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. El asistente no es el titular de la cuenta, afirmó Brigitte con firmeza. Y, francamente, me cuesta creer que alguien como David Johnson, si es que existe, tenga hijos que se presenten en un banco vestidos así. Señaló su ropa informal con un desprecio apenas disimulado. Para entonces, varios clientes habían dejado lo que estaban haciendo para observar la escena. Un señor mayor con traje sacó su teléfono. Luego, una joven cerca de la puerta hizo lo mismo. Aún no estaban grabando, pero estaban listos. Suri respiró hondo, canalizando toda la compostura que sus padres le habían enseñado. Señora, nuestro padre es David Johnson, director ejecutivo de Johnson Technologies. Es una importante empresa tecnológica. Puede buscarla ahora mismo. Somos sus hijas y este es su cheque para nuestra excursión escolar. En cuanto Suri pronunció esas palabras, el rostro de Brigitte se transformó en una mueca entre burla y sonrisa. De hecho, se echó a reír, una risa aguda y sarcástica que resonó en el vestíbulo del banco. Claro, dijo Brigitte, con voz cargada de sarcasmo. Y yo soy la reina de Inglaterra. ¿Pretenden que me crea que las hijas de un director ejecutivo irían en autobús a un banco, vestidas con sudaderas con capucha, intentando cobrar un cheque? ¿Acaso creen que nací ayer?
Los clientes que observaban se movieron incómodos. El hombre de traje empezó a grabar. También la joven de la puerta. Pero Brigitte no había terminado. Se apartó de las gemelas y se dirigió a todo el banco con voz alta y autoritaria. Atención a todos. Disculpen la demora, pero tenemos un problema. Estas dos personas están intentando cobrar lo que creo que es un cheque fraudulento. Por favor, tenga paciencia mientras resolvemos este asunto. Las palabras resonaron como una bofetada. Cheque fraudulento. La implicación era clara. Los estaba acusando de intentar cometer un delito. Delante de todos. Sara sintió que se le calentaban las mejillas, pero no de vergüenza, sino de rabia. De la injusticia de todo aquello. Pero recordó las palabras de su padre: mantén la calma, mantén la dignidad, y documenta todo. Jennifer Chen, que había estado observando todo el intercambio con creciente horror, finalmente habló. Señorita Hawthorne, he consultado la cuenta. Hay un historial claro. David Johnson ha sido cliente durante más de 13 años. Ha habido numerosos depósitos y retiros legítimos. Este cheque está girado contra su cuenta, que tiene fondos más que suficientes. Todo cuadra. Giró ligeramente el monitor de su ordenador para que Brigitte pudiera ver la pantalla, señalando el historial de transacciones. Pero en lugar de sentir alivio o disculparse, el rostro de Brigitte enrojeció de ira. ¿Disculpe?, preguntó con voz peligrosamente baja. ¿Está usted cuestionando mi criterio, Jennifer? No, señora. Solo pienso. Usted es nueva aquí. 3 semanas. Yo llevo 15 años en esto. He recibido premios por prevención de fraudes. Cuando digo que algo necesita ser verificado, es porque necesita ser verificado. ¿Queda claro? Jennifer tragó saliva con dificultad. Sí, señora. De hecho, continuó Brigitte, voy a tener que levantar un acta por insubordinación y por no seguir los protocolos de seguridad adecuados. Debería haberme llamado en cuanto vio este cheque, no haber empezado a procesarlo. Jennifer palideció, pero asintió y se apartó de su puesto. Fue entonces cuando otra voz se unió a la conversación. Disculpen, pero reconozco a estas jóvenes. Todos se giraron para ver a una anciana blanca con el pelo plateado perfectamente peinado que se adelantaba desde la fila. Era la señora Patterson, clienta del banco desde hacía mucho tiempo y un pilar de la comunidad. Las vi en el periódico la semana pasada, continuó la señora Patterson con voz clara y firme. Ganaron el campeonato estatal de robótica. El artículo mencionaba a su padre, David Johnson. Son buenas chicas, estudiantes de honor. No sé qué está pasando aquí, pero puedo dar fe de ellas. Por un breve instante, Sara y Suri sintieron un destello de esperanza. Por fin, alguien las defendía, pero Brigitte simplemente le sonrió con condescendencia a la señora Patterson. Es usted muy amable, señora Patterson, pero creo que está confundida. Quizás piensa en otra persona. Estas cosas pasan a nuestra edad. No estoy confundida, dijo la señora Patterson indignada. Sé lo que leí. Agradezco su opinión, dijo Brigitte con un tono que dejaba claro que no la apreciaba en absoluto. Pero esto es un asunto de seguridad, y necesito que, por favor, se aparte y me deje encargarme. Fue entonces cuando Brigitte sacó su teléfono y llamó a Jerome. Necesito que detenga a estas dos hasta que pueda llamar a la policía para que se encargue de esto. La palabra policía heló la sangre en el banco. Los teléfonos grabando se multiplicaron. Ahora, al menos 5 personas estaban grabando abiertamente. Jerome se acercó lentamente, con el rostro tenso. Era un hombre negro de unos 40 años y sabía perfectamente lo que estaba presenciando. Ya lo había visto antes. Ya lo había vivido. Miró a las 2 jóvenes que estaban de pie en el mostrador, con sus mochilas aún a cuestas, y vio a sus propias hijas. Señorita Hawthorne, dijo Jerome con cuidado, estas chicas no han hecho nada malo. Solo intentan depositar un cheque. Están intentando cometer fraude, espetó Brigitte.
Y si no haces tu trabajo, Jerome, te quedarás sin trabajo hoy mismo. ¿Me entiendes? Jerome apretó la mandíbula. Tenía una familia que alimentar, una hipoteca que pagar. Pero también tenía conciencia. Entiendo, dijo en voz baja, pero no se acercó a las gemelas. Sara ya había visto suficiente. Sacó su teléfono, abrió la cámara y pulsó el botón de grabar. Lo levantó para que la lente las captara a ambas. Para que conste, dijo Sara con voz firme y clara, me llamo Sarah Johnson. Esta es mi hermana Suri. Tenemos 13 años. Vinimos a depositar el cheque legítimo de nuestro padre y la gerente de este banco, Brigitte Hawthorne, nos está discriminando por motivos raciales. Todo lo que van a ver es exactamente lo que pasó. Bajen ese teléfono ahora mismo. La voz de Brigitte era estridente. Están causando disturbios. Si no dejan de grabar inmediatamente, las haré arrestar. ¿Arrestadas? ¿Por qué?, preguntó Sara. ¿Por documentar la discriminación? Eso no es ilegal, pero lo que están haciendo, sí podría serlo. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y activa las notificaciones. Mientras Sara seguía enfocando su teléfono en Brigitte, Suri sacó el suyo y tecleaba rápidamente. No grababa, enviaba mensajes. Sus dedos volaban sobre la pantalla mientras enviaba un mensaje detallado al equipo legal de su padre, con copia a su asistente ejecutiva. Lo describió todo: las acusaciones, la humillación pública, las amenazas, la negativa a aceptar la verificación. Incluyó la hora, el lugar y los nombres de todos los involucrados. Pero también le envió un mensaje más directamente a su padre. Papá, te necesitamos en el Banco Nacional de Madison. Ahora mismo es una emergencia. Brigitte, observando a las gemelas con sus teléfonos, sintió que perdía el control de la situación. No podía permitirlo. Había construido toda su carrera manteniendo el orden, protegiendo el banco, confiando en su intuición. Y su intuición le decía que esas chicas eran problemáticas. Extendió la mano por encima del mostrador y tomó el cheque de donde aún estaba cerca del ordenador de Jennifer. Lo levantó, como una fiscal, presentando pruebas. Este cheque es fraudulento, declaró, y voy a demostrarlo. Las gemelas la miraron fijamente, con el corazón acelerado. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer para demostrar que un cheque legítimo era falso? Estaban a punto de descubrirlo, y cuando lo hicieran, no habría vuelta atrás. Les hago una pregunta. Si presenciaran algo así, ¿hablarían como la señora Patterson? ¿O se quedarían calladas? Sean sinceras y dejen su respuesta en los comentarios. Los siguientes 60 segundos no solo cambiarían para siempre la vida de Sara y Suri, sino que también revelarían una verdad que muchos pretenden ignorar. Y todo estaba a punto de ser grabado. Lo que sucedió después se repetiría millones de veces en las redes sociales, se analizaría en reuniones de negocios y se estudiaría en seminarios de capacitación sobre diversidad durante años. Pero en ese momento, en ese banco, el tiempo pareció detenerse mientras Brigitte Hawthorne alzaba el cheque por encima de su cabeza. «Esto se acaba ahora», gritó, y con un rápido movimiento violeta, rasgó el cheque por la mitad. El sonido del papel al romperse resonó en el silencio atónito como un disparo. Luego se oyeron los jadeos de los clientes, del personal, incluso de Jerome, el guardia de seguridad. Jennifer Chen se llevó la mano a la boca, conmocionada. La señora Patterson dejó escapar un audible «Dios mío». Pero el teléfono de Sara no se movió. Sus manos estaban firmes, su cámara enfocada, capturando cada segundo. Grabó el rostro de Brigitte, esa expresión de satisfacción engreída, de absoluta certeza de haber hecho lo correcto. La gerente del banco sostenía los 2 pedazos del cheque destruido como trofeos, una vencedora en una batalla que solo ella creía estar librando. Allí, Brigitte anunció a todo el banco, con voz autoritaria: «Basta de fraude, basta de juegos». Lo que Brigitte no entendía, lo que era imposible que comprendiera en su estrecha visión del mundo,
era que ella misma acababa de cometer un delito. Ese cheque no le pertenecía para destruirlo. Era propiedad del banco desde el momento en que se presentó para su depósito. Representaba un instrumento financiero legal, y ella lo acababa de hacer pedazos frente a decenas de testigos. Pero Bridget no pensaba en las consecuencias legales. Estaba embriagada por su propio sentido de la justicia. Sacó su teléfono y marcó el 911, con voz firme y profesional al hacer su reporte. Sí, soy Bridget Hawthorne, gerente del Madison National Bank en Riverside Drive. Necesito asistencia policial de inmediato. Tenemos aquí a 2 adolescentes negros intentando cometer fraude con cheques. Se están poniendo agresivos y se niegan a irse. Sí, en espera. 2 adolescentes negros. Se aseguró de especificar su raza. Como si ese detalle fuera relevante para el supuesto delito. Como si lo explicara todo. Sarah siguió grabando. Su transmisión en vivo se compartía una y otra vez en distintas plataformas. Suri continuó enviando mensajes de texto, cada vez más urgentes. Pero lo que ni Bridget ni las gemelas sabían era lo que estaba sucediendo 30 pisos más arriba en la ciudad. En una sala de juntas acristalada, David Johnson presidía la mesa de conferencias. Estaba presentando las proyecciones trimestrales a su consejo de administración cuando su asistente ejecutivo, Marcus, hizo algo inédito. Entró en la reunión y colocó una tableta frente a David. Señor, dijo Marcus en voz baja pero con urgencia, tiene que ver esto, ahora mismo. David miró la pantalla y sintió un escalofrío. Allí estaban sus hijas, sus niñas, en un banco, acusadas de fraude, amenazadas con ser arrestadas. Y lo estaban transmitiendo en directo. Sin dirigir una palabra a los miembros del consejo, David se levantó, tomó la tableta y salió de la sala. Su mente ya trabajaba a toda máquina, calculando, planeando. Pero primero necesitaba hacer una llamada. Sacó su teléfono personal y buscó un número al que rara vez llamaba directamente. Robert Sterling, director ejecutivo del Madison National Bank. En ese preciso instante, Robert Sterling estaba en la segunda vuelta del Prestwick Country Club, preparándose para lo que creía que sería su primer birdie del día. Su teléfono vibró en el carrito de golf. Lo miró de reojo, vio que era David Johnson, y su caddy notó cómo se le helaba la sangre. Verán, lo que Bridget Hawthorne ignoraba, lo que no tenía forma de saber, era que David Johnson no era un cliente cualquiera del Madison National Bank. Era el cliente. Johnson Technologies gestionaba más de $50 millones en diversas cuentas del banco. $50 millones en activos líquidos, cuentas de inversión, cuentas de nómina, capital operativo. Tan solo las comisiones de esas cuentas representaban una parte significativa de los ingresos anuales de la sucursal. Sterling contestó al segundo tono. David, ¿cómo estás? Estaba pensando. Robert, dijo David con voz gélida. ¿Estás viendo lo que está pasando en tu sucursal de Riverside ahora mismo? ¿Qué? No, estoy jugando al golf. ¿Qué ocurre? Revisa tu teléfono. Mis hijas están siendo acusadas de fraude y amenazadas con ser arrestadas por el gerente de tu banco mientras intentaban depositar mi cheque. La mano de Sterling tembló mientras abría sus redes sociales. La transmisión en directo estaba ahí mismo, en la página de tendencias. 10.000 espectadores y subiendo. Pulsó reproducir y vio horrorizado como el gerente de su banco rompía un cheque por la mitad mientras llamaban a la policía por 2 chicas de 13 años. Y la reputación de su institución se desmoronaba en tiempo real. «Dios mío», exclamó Sterling. «David, no tenía ni idea. Esto es inaceptable. Me encargaré de esto de inmediato». «Tienes 15 minutos», dijo David con voz gélida. 15 minutos para ir a esa sucursal y arreglar esto. Voy a retirar todas y cada una de las cuentas, las 50 millones, y luego llamaré yo mismo para explicarles el motivo. Sterling no esperó a oír más. Le lanzó el palo de golf a su caddy y corrió hacia su coche.
Su polo blanco ya estaba empapado de sudor, independientemente del calor. Marcó el número directo de la oficina de Brigitte mientras salía a toda velocidad del aparcamiento del club de campo, con los neumáticos chirriando. El teléfono sonó. Y sonó. Y sonó. De vuelta en el banco, el teléfono de la oficina de Brigitte sonaba. Pero estaba demasiado concentrada en las gemelas como para darse cuenta. Estaba demasiado ocupada sintiéndose victoriosa, demasiado ocupada disfrutando de la confirmación de que la policía estaba en camino, no demasiado ocupada saboreando lo que creía que era su mejor momento en la prevención de fraudes. Las puertas principales del banco se abrieron y entraron dos policías. El mayor, el agente Williams, llevaba 20 años en el cuerpo. Lo había visto todo, o eso creía. Pero al ver a las dos jóvenes de pie en la ventanilla, rodeadas de clientes con los teléfonos en la mano, sintió una punzada de reconocimiento. Conocía a esas chicas. El agente Williams era miembro de la junta directiva de la Fundación Juvenil Riverside, una organización benéfica que David Johnson había fundado y financiado. Había estado en la gala hacía apenas 2 meses, donde Sarah y Suri habían dado una presentación sobre el uso de la tecnología para ayudar a las comunidades desfavorecidas. Había visto a su padre radiante de orgullo mientras hablaban con la seguridad e inteligencia de personas que les doblaban la edad. Agente, gracias a Dios que está aquí. Brigitte se apresuró hacia adelante, con un alivio que inundó su rostro. Estos dos intentaron cobrar un cheque fraudulento. Los he detenido, pero se niegan a cooperar. El agente Williams caminó lentamente hacia el mostrador, observando a los gemelos, luego a Brigitte y después los pedazos del cheque roto sobre el mostrador. Su compañero, un agente más joven llamado Rodríguez, se quedó atrás, presintiendo que algo no andaba bien. Señorita Hawthorne, dijo el agente Williams con cautela, ¿puede explicarme exactamente qué delito se ha cometido aquí? Fraude con cheques, respondió Brigitte de inmediato. Ese cheque es falso, lo sé. ¿Lo ha verificado? No necesito verificarlo, lo sé. Lo sabe, repitió Williams lentamente. ¿Basándose en qué evidencia? Basándome en mis 15 años de experiencia. Basándome en el hecho de que estos dos entraron aquí vestidos como, señaló sus sudaderas con capucha, como si su padre fuera un director ejecutivo que esperaba que les diera $5,000 sin más. Su padre es director ejecutivo, dijo Williams en voz baja. David Johnson, de Johnson Technologies, lo conozco personalmente, conozco a estas chicas, son voluntarias en eventos benéficos, son estudiantes de honor. El color se le fue del rostro a Brigitte, pero insistió. No me importa quién sea su padre. Ese cheque es fraudulento y quiero que las arresten. ¿Por qué? Preguntó Williams, perdiendo la paciencia, mientras intentaba depositar el cheque legítimo de su padre. Eso no es un delito, señorita Hawthorne. Están mintiendo. No pertenecen aquí. Y ahí estaba. La máscara no solo se le cayó, se hizo añicos. Las palabras flotaban en el aire como un gas venenoso. No pertenecen aquí. No era que el cheque fuera fraudulento. No era que tuviera pruebas de un delito. Era la cruda y fea verdad. No creía que esas dos chicas negras pertenecieran a su banco de lujo. Los teléfonos estaban por todas partes. Todos los clientes grababan. La transmisión en vivo había alcanzado las 50.000 personas. Y alguien había creado el hashtag #BankVilleBlack, banca siendo negro. En cuestión de minutos, se convirtió en tendencia nacional. Si te opones a la discriminación de Brigitte, suscríbete. Brigitte pareció darse cuenta, por fin, de que la situación se le escapaba de las manos. Miró a su alrededor, las cámaras, la expresión de desaprobación del agente Williams, el rostro horrorizado de Jennifer Chen, la señora Patterson negando con la cabeza con disgusto. Pero en lugar de ceder, en lugar de admitir que podría haberse equivocado, se aferró aún más a su postura. «Quiero que lo saquen de mi banco», gritó, perdiendo por completo su compostura profesional.
Soy la gerente y les digo que son delincuentes. Fue entonces cuando lo oyeron. El sonido de vehículos que se acercaban. Varios vehículos. A través de los grandes ventanales del banco, todos pudieron ver 3 todoterrenos negros con cristales tintados que se detenían junto a la acera. Aparcaron en una formación que solo podía describirse como recta y estratégica. La puerta trasera del todoterreno central se abrió y salió un hombre que captó la atención de todos en cuanto puso un pie en el pavimento. David Johnson medía 1,90 m, con la presencia de alguien que había construido un imperio a base de pura voluntad y una estrategia brillante. Su traje a medida probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Sus zapatos brillaban como un espejo. Su presencia irradiaba poder, éxito, en ese momento, una furia apenas contenida. Pero era una furia fría. Una furia calculada. De esas que no explotan, sino que destruyen. Detrás de él, 2 agentes de seguridad salieron de los otros vehículos, vestidos con trajes oscuros y auriculares. No estaban allí de adorno. David Johnson tenía una fortuna de $500 millones y viajaba con la seguridad adecuada. Pero también los había traído porque sus hijas le habían escrito diciendo que lo necesitaban y que él movería cielo y tierra para llegar hasta ellas. El banco quedó en silencio cuando David Johnson entró por la puerta principal. Todas las miradas del edificio se volvieron hacia él. Se movió con determinación, recorriendo la sala con la mirada hasta posarse en sus hijas. Por un instante, su expresión se suavizó. Podía ver que estaban conmocionadas, pero estaban a salvo. Estaban erguidas, documentando todo tal como él les había enseñado. Entonces, su mirada se posó en Bridget Hawthorne y su expresión se volvió impasible. El agente Williams lo reconoció de inmediato y se hizo a un lado. Señor Johnson. Agente Williams. David asintió brevemente. Gracias por responder. Pero no creo que mis hijas sean las que hayan cometido un delito aquí. Pasó junto al agente, junto a los clientes boquiabiertos, junto a Jerome, que parecía querer desaparecer bajo tierra, y se detuvo justo frente a Bridget Hawthorne. Cuando habló, su voz era baja, controlada, pero resonó en cada rincón del banco. Soy David Johnson, dijo, sin apartar la vista del rostro de Bridget, y creo que acaba de romper mi cheque. El rostro de Bridget pasó del rojo al blanco, a un gris enfermizo. Abrió y cerró la boca, pero no le salieron las palabras. Porque en ese momento, se dio cuenta de que todo lo que creía saber, todo aquello de lo que estaba tan segura, era catastróficamente erróneo, un error que pondría fin a su carrera y de pie en la puerta, sin aliento tras su carrera a través de la ciudad, estaba Robert Sterling, director ejecutivo del Madison National Bank, viendo cómo la reputación de su institución se desmoronaba en tiempo real. Había llegado el momento decisivo. El silencio en el Madison National Bank era ensordecedor. David Johnson se plantó frente a Bridget Hawthorne, y en ese instante, la dinámica de poder que había definido la última hora se invirtió por completo. La mujer que había ejercido su autoridad como un arma ahora parecía desear que el suelo de mármol la engullera. Soy David Johnson, repitió, con voz pausada y deliberada. Y usted acaba de romper mi cheque. El rostro de Bridget palideció. Le temblaban las manos al reconocerlo, como una ola. Ya había visto su rostro antes, en el boletín corporativo trimestral. Los clientes más valiosos del Madison National Bank aparecían a veces en la portada, y David Johnson había estado allí hacía apenas 6 meses. El artículo elogiaba su perspicacia para los negocios, su labor filantrópica y su compromiso con la comunidad. Y acababa de acusar a sus hijas de 13 años de fraude. Señor Johnson, yo no, tartamudeó. Pero sus palabras se apagaron cuando las puertas principales se abrieron de golpe. Robert Sterling prácticamente se cayó al entrar. Sus zapatos de golf resonaban en el suelo de mármol, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y el pánico. Había conducido durante 20 minutos y 12, infringiendo todos los límites de velocidad, saltándose 2 semáforos en rojo,
con la mente llena de escenarios para minimizar los daños, todos los cuales terminaron en pérdidas catastróficas para el banco. «David», gritó Sterling, apresurándose hacia él. «David, lo siento muchísimo. Esto es completamente inaceptable. No tenía ni idea». Pero David levantó una mano, deteniendo a Sterling en seco. Ni siquiera se giró para mirar al director ejecutivo del banco. En cambio, pasó junto a Brigitte, junto al agente Williams, y se dirigió directamente a sus hijas. «¿Están bien?», preguntó en voz baja, su expresión severa transformándose en pura preocupación paternal. Les puso una mano en el hombro a cada una, examinándolas como si buscara heridas. «¿Les hizo daño a alguien? ¿Alguien te tocó?» «Estamos bien, papá», dijo Sara, aunque su voz tembló un poco ahora que él estaba allí, ahora que por fin podía bajar la guardia. «Nos trataron como criminales», añadió Suri en voz baja, delante de todos. David cerró los ojos un instante, y quienes lo observaban pudieron ver cómo se recomponía, controlando la rabia que amenazaba con estallar. Cuando los abrió de nuevo, se giró hacia el banco lleno de clientes, empleados y curiosos. «Damas y caballeros», comenzó David, con voz clara y resonante. «Quiero que sean testigos de lo que sucedió hoy aquí. Mis hijas, 2 estudiantes brillantes, campeonas de robótica, niñas que dedican su tiempo como voluntarias a ayudar a los demás, vinieron a este banco a depositar un cheque legítimo. Mi cheque, girado contra mi cuenta, una cuenta que he tenido en esta institución durante más de 13 años. Hizo una pausa, dejando que la información calara hondo. En lugar de ser tratadas como clientas valiosas, fueron perfiladas, sospechosas, acusadas, humilladas. ¿Y por qué? Porque un gerente de banco miró a 2 chicas negras con sudaderas con capucha y decidió que no pertenecían allí. Brigitte intentó intervenir. «Señor Johnson, por favor, no fue así». Pero la mirada de David la clavó como un láser, y ella guardó silencio. «Mi empresa, Johnson Technologies, actualmente mantiene cuentas con Madison National Bank por un total aproximado de $50 millones. El asombro colectivo de los empleados del banco fue audible. Incluso algunos clientes que no comprendían del todo las implicaciones sabían que era una cantidad de dinero asombrosa. El rostro de Sterling palideció aún más. Si eso era posible. «David, por favor. Hablemos de esto en mi oficina. $50 millones en cuentas comerciales, cuentas de nómina, vehículos de inversión, capital operativo», continuó David, ignorando por completo a Sterling. «Madison National ha sido nuestro socio bancario durante más de una década. Hemos sido leales. Hemos sido constantes. Hemos generado importantes comisiones e ingresos para esta institución». Sacó su teléfono y sus dedos se movieron por la pantalla con torpeza. «Estoy enviando un correo electrónico ahora mismo a mi director financiero, a mi equipo legal y a mi junta directiva. Con efecto inmediato, Johnson Technologies rompe toda relación con Madison National Bank. Todas las cuentas serán cerradas. Se retirará hasta el último centavo. Nunca volveremos a hacer negocios con esta institución». «David, no». La voz de Sterling se quebró por la desesperación. «Por favor, podemos solucionarlo. Es un empleado, un error». «¿Un error?». La voz de David se elevó por primera vez, y la ira que había estado latente bajo su apariencia controlada finalmente estalló. «Un error es sumar mal. Un error es olvidarse de enviar un correo electrónico. Esto no fue un error, Robert. Esto fue racismo. Esto fue discriminación. Mis hijos fueron tratados como criminales por el delito de ser negros en un banco de élite». Brigitte finalmente recuperó la voz, la desesperación la hizo hablar con valentía. «Señor Johnson, por favor, tiene que entender. Todo esto fue un malentendido. Solo estaba siguiendo los protocolos de seguridad. Cualquier cheque de más de $1000 requiere verificación. Yo protegía al banco del fraude. Para eso me han entrenado. Por eso he ganado premios.
Muéstrame el protocolo. David la interrumpió bruscamente. Dice que hay que romper el cheque de un cliente. Muéstrame el protocolo que dice que hay que llamar a la policía si hay menores involucrados. Muéstrame el protocolo que dice que hay que ignorar la verificación de mi asistente y negarse a llamarme directamente. Muéstrame dónde, en tus preciados protocolos, dice que hay que mirar a dos chicas negras y asumir automáticamente que son delincuentes. Brigitte abrió la boca y la cerró. No había ningún protocolo. Solo había prejuicios. David sacó su teléfono de nuevo y deslizó el dedo por las pantallas. ¿Sabes qué es interesante? Mi jefe de seguridad recibió una alerta hoy mismo. Verás, los teléfonos de mi hija están conectados a nuestro sistema de seguridad familiar. Cuando Sara empezó a transmitir en directo, nuestro sistema lo detectó como un posible problema de seguridad. Así que mi equipo revisó las grabaciones de seguridad del interior del banco. Sí, pueden hacerlo. Tenemos gente que puede acceder a casi cualquier cosa. Y también revisaron algo más. Giró la pantalla de su teléfono hacia Brigitte, luego hacia Sterling, y después la levantó para que las cámaras de la sala pudieran verla. Estos son los mensajes de texto enviados desde el teléfono de Brigitte Hawthorne al guardia de seguridad a las 14:03. Vigile a las 2 con sudadera, podrían causar problemas. Mis hijas llevaban menos de 3 minutos en el banco. No se habían acercado a nadie, no habían hecho nada más que esperar en la fila. Pero para usted ya eran una posible causa de problemas. ¿Verdad, señorita Hawthorne? La evidencia era condenatoria, irrefutable, y todo estaba documentado. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Jennifer Chen, la joven cajera que había sido amenazada con una amonestación hacía menos de una hora, dio un paso al frente. Le temblaba la voz, pero habló de todos modos. Señor Johnson, señor Sterling, hay algo que deben saber. No es la primera vez. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La señorita Hawthorne tiene un patrón, continuó Jennifer, ganando confianza a medida que hablaba. Llevo aquí solo 3 semanas, pero ya lo he visto. Observa a ciertos clientes de forma diferente. Les pide comprobantes adicionales a algunas personas, y siempre dudó un instante, y luego continuó, siempre son personas de color. Siempre. Eso no es cierto, protestó Bridget. Trato a todos por igual. Simplemente soy minuciosa. Pero Jennifer no era la única que hablaba ahora. Otra cajera, una mujer mayor llamada Patricia, que llevaba 7 años en el banco, levantó la mano tímidamente. Una vez me dijo Patricia con voz baja pero clara, que tenía que tener especial cuidado con esas personas a principios de mes. Dijo que es cuando llegan los cheques de asistencia social y aumentan los intentos de fraude. Esas fueron sus palabras exactas. Esas personas. Un asesor de préstamos llamado Marcus dio un paso al frente a continuación. Rechazó 3 solicitudes de hipoteca el mes pasado de solicitantes que cumplían los requisitos. Cuando le pregunté por qué sus historiales crediticios e ingresos eran excelentes, dijo que tenía un presentimiento sobre ellos. Los 3 solicitantes eran negros o latinos. Entonces Jerome, el guardia de seguridad, atrapado en medio de esta pesadilla, finalmente habló. Miró directamente a David. Johnson. La culpa se reflejaba en su rostro. Señor Johnson, lamento mucho lo que le sucedió a sus hijas. Debí haber hecho más. Pero debe saber que la señora Hawthorne tiene un sistema de códigos. Me envía números por mensaje de texto. 1 significa vigilarlas de cerca. 2 significa estar listo para intervenir. 3 significa llamar a la policía si le doy una señal. He recibido docenas de estos mensajes a lo largo de los años, y casi siempre se trata de clientes pertenecientes a minorías. Tragó saliva con dificultad. Debí haber dicho algo antes. Debí haberlo denunciado. No lo hice, y me avergüenzo de ello. Pero lo digo ahora. Brigitte negaba con la cabeza frenéticamente. Están mintiendo. Todos están mintiendo.
Solo intentan encubrirse porque tienen miedo. Pero ya nadie la escuchaba. La evidencia era abrumadora. El patrón era claro. Y todo acababa de quedar al descubierto ante decenas de testigos, múltiples cámaras y una transmisión en vivo que ya se acercaba a los 750.000 espectadores. David se giró hacia Sterling. Su expresión era de furia contenida. Robert, te pregunto, ¿qué vas a hacer ahora que tu gerente bancaria acaba de destruir un instrumento financiero legítimo? ¿Qué vas a hacer ante la discriminación sistémica que, al parecer, lleva años ocurriendo en esta sucursal? ¿Qué vas a hacer para remediarlo? Sterling parecía estar al borde de un precipicio. Su carrera, su reputación, el futuro de su banco, todo pendía de un hilo. Se giró hacia Brigitte y, con voz firme, dijo: Brigitte Hawthorne, estás despedida, con efecto inmediato. Seguridad, por favor, acompáñenla fuera del edificio. ¿Qué? Gritó Brigitte. No puedes hacerme esto. Llevo 15 años en este banco. He ganado premios. He ahorrado millones a esta sucursal en prevención de fraudes. También nos has expuesto a una enorme responsabilidad legal, dijo Sterling tajantemente. Destruiste la propiedad de un cliente. Discriminaste a clientes por motivos raciales. Creaste un ambiente hostil. Violaste nuestro código de conducta, nuestras directrices éticas, y muy posiblemente, varias leyes federales. Tu contrato queda rescindido. Ahora mismo. 2 guardias de seguridad, no Jerome, sino otros 2 que habían llegado con Sterling, se acercaron a Brigitte. Ella miró a su alrededor desesperada, como buscando aliados, a alguien que la defendiera. Pero solo había silencio y el clic de las cámaras de los teléfonos. Esto no es justo, gritó mientras la sujetaban por los brazos. Solo estaba haciendo mi trabajo. Estaba protegiendo el banco. Mientras la escoltaban hacia la salida, continuó protestando, con la voz cada vez más desesperada. Los clientes y empleados del banco observaron en silencio, atónitos, como 15 años de empleo terminaban en desgracia, retransmitido en directo a 750.000 de personas. Pero David Johnson no había terminado. Incluso después de que Brigitte se marchara, su expresión permaneció severa mientras se dirigía a Sterling. Despedirla no basta, dijo David. Esto es sistémico. Sus empleados acaban de testificar sobre años de prácticas discriminatorias. Eso significa que la cultura aquí está rota. Significa que existen políticas, o la falta de ellas, que permitieron que esto sucediera. Significa que probablemente hay docenas, quizás cientos, de personas que han sido tratadas de esta manera y no han tenido ningún recurso. Sterling asintió frenéticamente. Tiene usted toda la razón. Ordeno una investigación completa con efecto inmediato. Contrataremos a una firma independiente para auditar nuestras prácticas, revisar nuestra capacitación y examinar cada queja. Bien, interrumpió David. Y esto es lo que también van a hacer. Johnson Technologies está creando un fondo de $1 millón para cualquier persona que haya sufrido discriminación en esta sucursal. Estableceremos una línea directa. Contrataremos abogados. Si usted ha sido objeto de discriminación racial, rechazo, humillación o maltrato por su raza, etnia o cualquier otra característica protegida, le ayudaremos. Nos aseguraremos de que sus historias sean escuchadas. Sterling parecía a punto de desmayarse, pero asintió. Eso es muy generoso de tu parte, David. Más que generoso. Y quiero que sepas que Madison National igualará esa donación, un total de $2 millones, para las víctimas de discriminación. Es un comienzo, dijo David. Pero el dinero no cambia la cultura. El dinero no cambia los corazones. Tienes mucho trabajo por hacer, Robert. Y entonces, por primera vez desde su llegada, David dio un paso atrás e hizo un gesto a sus hijas. Creo que Sarah y Suri tienen algo que decir. Las gemelas dieron un paso al frente. El teléfono de Sarah seguía grabando.
La transmisión en vivo nunca se había interrumpido. El número de visualizaciones acababa de superar el 1.000.000. Suri habló primero, con una voz tranquila pero cargada de una emoción que silenció la sala. Señor Sterling, ¿sabe lo que se siente tener 13 años y ser tratado como un delincuente? Que un adulto, alguien en una posición de autoridad, te mire y decida que eres peligroso. ¿Oír que llaman a la policía por intentar depositar el cheque de tu propio padre? Sterling abrió la boca, pero Suri continuó. Somos estudiantes de honor. Somos del equipo de robótica. Somos voluntarios en eventos benéficos. Nunca nos hemos metido en problemas. Nunca hemos roto una regla. Nunca hemos hecho nada para merecer el trato que recibimos hoy. Pero nada de eso le importó a la señora Hawthorne. Lo único que importaba era el color de nuestra piel. Sara continuó donde su hermana lo había dejado. Nuestro equipo de robótica tiene que irse a Japón en 3 días. Estábamos depositando ese cheque para pagar nuestro viaje. Hemos trabajado durante meses para esta oportunidad. Nos la ganamos y casi la perdemos. No porque no fuéramos lo suficientemente buenos, no porque no trabajáramos lo suficiente, sino porque alguien decidió que no pertenecíamos a un banco de élite. Levantó su teléfono, mostrando la sección de comentarios en vivo con mensajes de apoyo, indignación e historias compartidas de discriminación. Este video ya ha sido visto más de 1.000.000 de veces. 1.000.000 de personas han visto lo que nos pasó hoy. ¿Y saben qué es lo más desgarrador? Cientos de personas comentan que les ha sucedido lo mismo en bancos, tiendas, restaurantes y escuelas, siendo tratadas como criminales simplemente por ser negras. Suri miró directamente a Sterling. Así que, cuando realice su investigación, cuando implemente su nueva capacitación, cuando redacte sus nuevas políticas, recuerde que esto no se trata solo de nosotros. Se trata de cada persona a la que se le ha hecho sentir que no pertenece. De cada niño al que se le ha enseñado que el color de su piel lo hace sospechoso. De cada padre que tiene que hablar con sus hijos sobre cómo comportarse ante figuras de autoridad solo para mantenerlos a salvo. Las gemelas permanecieron juntas, hombro con hombro. Su dignidad y aplomo contrastaban fuertemente con el trato que habían recibido apenas una hora antes. El oficial Williams, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Señor Sterling, presentaré un informe sobre lo que presencié hoy. La señora Hawthorne hizo acusaciones falsas, malgastó recursos policiales e intentó que arrestaran a menores sin motivo. El fiscal de distrito podría considerar presentar cargos. Sterling asintió con cansancio. Por supuesto, oficial. Lo que necesite, el banco colaborará plenamente. David abrazó a sus hijas, atrayéndolas hacia sí. Vamos, chicas. Ya terminamos aquí. Cuando la familia Johnson se disponía a marcharse, sucedió algo inesperado. La señora Patterson, la anciana que había intentado interceder por las gemelas antes, empezó a aplaudir. Despacio al principio, luego más rápido. Después se unió Jennifer Chen. Luego Marcus, el gestor de préstamos. Después Patricia, la cajera. Después Jerome. En cuestión de segundos, todo el banco aplaudía. Clientes, empleados, incluso el otro policía. Aplaudían la valentía de las gemelas. Aplaudían la postura de David. Aplaudían que, por una vez, se hiciera justicia de inmediato y públicamente. David se detuvo en la puerta y se giró por última vez. Esta sucursal no volverá a ver un centavo de mi familia ni de mi empresa, dijo. Pero espero, de verdad espero, que algo bueno salga de lo que ha pasado hoy aquí. Espero que mejoren. Espero que cambien de verdad. Porque si no lo haces, esto volverá a suceder. A otra persona. Espero que seas bueno. 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 Espero que seas bueno.
Espero que seas bueno. Espero que seas bueno. Espero que seas bueno. Espero que seas bueno. Dentro del banco, Robert Sterling se encontraba entre los escombros de lo que alguna vez había sido una sucursal rentable y respetada. La transmisión en vivo había terminado, pero los videos se compartían por todas partes. El hashtag #HasbankWhileblack era tendencia número 1 en redes sociales. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de la sede central, de los medios de comunicación y de los accionistas. Y en ese momento, Sterling comprendió que lo fácil había terminado. Comprar a Brigitte había sido sencillo. Lo difícil, el verdadero trabajo de examinar y desmantelar la discriminación sistémica, apenas comenzaba. Las gemelas tenían su video. David se había posicionado. Y el mundo estaba pendiente de lo que sucediera después. 2 días después del incidente, Robert Sterling estaba sentado en la oficina de David Johnson en el centro de la ciudad con un portafolio de cuero lleno de propuestas. Cheques nuevos para las gemelas, privilegios bancarios ilimitados para toda la familia Johnson, fondos para becas y los nombres de las niñas, un elemento destacado en la campaña de responsabilidad social corporativa del banco. David escuchó con paciencia y luego deslizó el portafolio de vuelta sobre su escritorio de caoba, intacto. No puedes comprar tu salida del racismo sistémico, Robert, dijo en voz baja. Ninguna cantidad de dinero repara lo que les pasó a mis hijas. Ninguna beca borra la humillación que sintieron. Sterling se fue con las manos vacías. Esa misma tarde, David hizo un anuncio que tendría repercusiones en el sector financiero. Johnson Technologies estaba creando su propia cooperativa de crédito, diseñada específicamente para servir a comunidades marginadas. Comunidades que históricamente habían sido excluidas, discriminadas y explotadas por los bancos tradicionales. Y ya tenía a sus 2 primeras contrataciones. A Jennifer Chen, la cajera que valientemente había alzado la voz a pesar de arriesgar su trabajo, le ofrecieron el puesto de gerente de sucursal. Aceptó incluso antes de que David terminara de preguntarle. Jerome, el guardia de seguridad que finalmente reveló el sistema de códigos de Brigitte, se convirtió en jefe de seguridad de Johnson Technologies. Les fallé a tus hijas una vez, le dijo Jerome a David durante la entrevista. Nunca volveré a fallarle a nadie así. Mientras tanto, la vida de Brigitte Hawthorne se había convertido en una historia con moraleja. Su perfil de LinkedIn la mostraba buscando oportunidades, pero cada solicitud que enviaba era recibida con silencio. Su video viral había sido visto millones de veces, compartido en seminarios de capacitación sobre diversidad y discutido en clases de ética empresarial. Sus 15 minutos de fama se convirtieron en una vida de infamia. Se había convertido en el rostro de lo que sucede cuando el prejuicio se encuentra con el poder y pierde. 3 meses después de aquella tarde de viernes en el Madison National Bank, los informes financieros contaban una historia devastadora. Las acciones del banco se habían desplomado un 30%. Los clientes habían huido en masa, cerrando cuentas y trasladando sus negocios a otros lugares. La sucursal de Riverside, que alguna vez fue una de las más rentables del banco, estaba perdiendo dinero a raudales. La sede central se vio obligada a implementar medidas de emergencia solo para detener la hemorragia. Pero mientras el Madison National luchaba por sobrevivir, Sarah y Suri Johnson prosperaban. Su equipo de robótica había viajado a Japón. Contra competidores de 37 países, habían ganado. Primer lugar. Campeonas internacionales. Sarah y Suri estaban en ese podio, con medallas al cuello, representando no solo a su escuela, sino a todos aquellos a quienes alguna vez les habían dicho que no pertenecían. Tras su victoria, las entrevistas se multiplicaron. Medios de comunicación, podcast, organizaciones juveniles. Todos querían escuchar a las gemelas. Desde su primera aparición en el mundo, se convirtieron en un ejemplo de cómo el mundo se había enfrentado a la discriminación con dignidad y documentando su historia. Siempre dicen que hay que mantener la calma cuando te enfrentas al racismo, le dijo Suri a un entrevistador.
Pero no te dicen lo difícil que es, cuánto duele, cuánta rabia te produce. Mantener la calma no significa no sentir esas cosas, sino no dejar que esos sentimientos te hagan perder tu poder. Sara añadió, documentamos todo. Grabamos, enviamos mensajes, nos aseguramos de tener pruebas, porque sin pruebas se convierte en un él dijo, ella dijo. Con pruebas, se convierte en una verdad innegable. David Johnson tampoco se quedó de brazos cruzados. Fundó la Fundación Johnson para la Justicia, destinando $10 millones a proporcionar asistencia jurídica gratuita a las víctimas de discriminación. En el primer mes recibieron más de 3.000 llamadas. 3.000 historias de personas que habían sufrido prejuicios pero no podían permitirse defenderse. Ahora contaban con un ejército de abogados listos para apoyarlos. Junto a ellos, Madison National, desesperada por mejorar su imagen, implementó cambios radicales. Capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los empleados. Iniciativas de contratación inclusiva. Nuevas políticas con consecuencias claras para la discriminación. Contrataron a un director de diversidad y establecieron un comité de supervisión independiente. Y la señora Patterson, la anciana clienta que había intentado interceder por las gemelas, se convirtió en una voz inesperada del movimiento. A los 73 años, comenzó a hablar en eventos comunitarios, reuniones de la iglesia y sesiones del ayuntamiento sobre cómo usar el privilegio para defender a los demás. Podría haberme quedado callada, les dijo a los asistentes. Podría haberme mantenido al margen. Pero el silencio es complicidad. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre cómo usar tu voz y tu privilegio para defender a los demás, suscríbete a este canal. 6 meses después del día en que Brigitte rompió ese cheque, Sara y Suri regresaron a la sucursal de Riverside del Madison National Bank. Esta vez, iban a depositar un cheque de $50,000, el premio que habían ganado en la competencia internacional de robótica. La sucursal lucía diferente ahora. Había caras nuevas tras los mostradores, nuevos carteles en las paredes que celebraban la diversidad y una nueva declaración de misión bien visible. Banca para toda nuestra comunidad. Y tras el escritorio de la gerente estaba Jennifer Chen, quien los saludó con una sonrisa sincera. Bienvenidos de nuevo, dijo Jennifer con calidez. Me alegra mucho que estén aquí. La transacción duró menos de 5 minutos. Sin preguntas sobre identificación, sin exigencias de verificación, sin miradas sospechosas ni mensajes de texto cifrados. Simplemente un servicio profesional y respetuoso. Como debería haber sido desde el principio. El video original de Sara ya había sido visto más de 10 millones de veces. Las universidades lo utilizaban en sus cursos de justicia social. Las empresas lo mostraban en sus programas de formación en diversidad. Los padres lo veían con sus hijos para enseñarles a defender lo que es justo. Una tarde, sentado en su despacho en casa, David reflexionó sobre todo lo sucedido. Había creado una empresa de $500 millones. Había superado la pobreza, el sistema de acogida y todos los obstáculos que la sociedad le había puesto en el camino. Había alcanzado lo que muchos llamarían el sueño americano. Pero nada de eso, ni el dinero, ni el éxito, ni el respeto, había protegido a sus hijas de ser tratadas como delincuentes en un banco. Esa constatación lo impulsó a usar su influencia para algo más grande que los negocios. Johnson Technology se unió a una coalición de empresas que impulsaban reformas bancarias en todo el sector, prácticas crediticias justas, medidas de rendición de cuentas y procesos de queja transparentes. Las gemelas, ahora figuras destacadas en el ámbito de la justicia social, iniciaron un programa de mentoría para jóvenes que habían sufrido discriminación. Todos los sábados, organizaban sesiones virtuales donde los jóvenes podían compartir sus historias, aprender sobre sus derechos y comprender cómo documentar y denunciar los prejuicios. Su mensaje era coherente, contundente y fruto de la experiencia propia. Documenta todo. Usa tu teléfono. Haz capturas de pantalla,
guarda correos electrónicos, graba las conversaciones cuando sea legal. La evidencia es tu escudo y tu arma. Mantén la calma. Quieren que reacciones, que te enfades, que les des un motivo para hacerte quedar como el problema. No les des esa satisfacción. Tu serenidad es tu poder. Reconoce tu valía. Los prejuicios ajenos son su problema, no tu realidad. Que no reconozcas tu propio valor no lo disminuye. Alza la voz. Si puedes hacerlo de forma segura, hazlo. Y si no puedes, documenta en silencio y habla cuando estés a salvo. Tu historia importa. Apóyense mutuamente. Si ves que alguien más sufre discriminación, sé su defensora. Usa cualquier privilegio o poder que tengas para estar a su lado. En el primer aniversario del incidente, Sara y Suri dieron una charla TED que sería vista millones de veces. Subieron al escenario, ahora con 14 años, seguras y poderosas, contando su historia no como víctimas, sino como catalizadoras del cambio. David Johnson estaba sentado entre el público, observando a sus hijas, y sintió algo que no había sentido en ese banco un año antes. No ira, no miedo, ni siquiera reivindicación. Sintió esperanza. Esperanza de que esta generación, liderada por jóvenes como sus hijas, finalmente derribaría los muros que su generación solo había logrado erosionar. La historia de Sara y Suri Johnson no terminó con justicia para ellas. Se convirtió en un modelo de justicia para todos. Y su mensaje siguió resonando en las redes sociales, en las aulas, en las salas de juntas y en el corazón de cualquiera a quien alguna vez le hubieran dicho que no pertenecía. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela para que otros también puedan aprender. Nos vemos en nuestro próximo video.